¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estás conectando en la noche. Nos da mucho gusto estar una vez más aquí compartiendo la palabra de Dios y tenemos una célula de parte de Dios. Pero antes de todo, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios para pedirle que sea Él quien nos dirija, que sea Él quien lo sabe. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día, por esta tarde, que tú nos permites escuchar tu palabra. Pedimos que seas tú hablándonos, seas tú instruyéndonos. Hoy disponemos, Dios, de nuestro corazón. Pedimos que tú nos hables a través de tu palabra, a través de esta predicación y que sea un cambio para nuestras vidas. Disponemos de nuestro corazón, echamos fuera todo argumento equivocado que sea contrario a tu palabra. Declaramos que tu Espíritu Santo va a estar aquí, escuchándolos, va a estar aquí enseñándonos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, el tema de esta predicación es la provisión de Dios. Una vez más, el nombre de la predicación es la provisión de Dios. Y te voy a pedir ahí que me acompañes en tu Biblia, en el libro de Mateo, capítulo 6, del 10 al 11. Mateo, capítulo 6, del 10 al 11. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento, entonces voy a dar unos segundos para que todos podamos estar ahí. Ok, entonces dice la palabra de Dios en el libro de Mateo 6, versículo 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Súper bien, hermanos. Entonces, como cada célula, vamos a repetir este versículo. Este es realmente nuestros versículos a memorizar. Entonces, vamos a repetirlo otras dos veces para que se nos quede en nuestro corazón. Dice ahí Mateo 6:10. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Una vez más. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Muy bien. Y para comenzar, tenemos aquí un par de preguntas para introducir este tema, para que vayamos tomando carrera. Y la primera pregunta es, ¿qué significa para usted pedirle al Señor que venga su reino? ¿Qué significa para usted pedirle al Señor que venga su reino? Y la siguiente pregunta es, ¿cuál es la forma correcta de pedirle al Señor por nuestras necesidades? ¿Cuál es la forma correcta de pedirle al Señor por nuestras necesidades? Entonces, vamos a analizar un poco estas preguntas para que se queden en nuestro corazón. Vamos a darle un tiempo a nuestros líderes de que hagan estas preguntas y lo vamos a responder durante esta semana. Entonces, vamos a estar de lleno ya a la predicación, hermanos. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo nos enseñó este modelo de oración para aprender la forma correcta de acercarnos al Señor para pedir nuestras necesidades, ¿sale? Entonces, en Mateo 6 nos enseña el Señor Jesucristo cómo tenemos que acercarnos a Dios para pedirle por nuestras necesidades. Y está muy interesante. Vamos a ir viendo a través de esta predicación este modelo de oración, porque tiene un orden de prioridad, ¿verdad? El pedir por nuestras necesidades, lo vamos a ver a través de esta predicación que el Señor Jesucristo nos enseña, que esas necesidades tienen un orden de prioridad, empezando por las necesidades espirituales y yéndonos a las necesidades físicas. ¿Sabes? En esta oración el Señor Jesucristo entra a la presencia de Dios antes de pedir a Dios, de pedir una provisión a Dios. El Señor Jesucristo entra a la presencia de Dios por medio de la adoración, ¿no? ¿Verdad? Porque le dice, Padre nuestro, tú que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Empieza entrando a la presencia, reconociendo que Dios que está en los cielos, su nombre es santo. También es una forma en la que nosotros podemos aprender a entrar a la presencia de Dios antes de pedir, cuando estamos haciendo nuestro devocional, cuando estamos pidiéndole con una necesidad. Es importante primero reconocer quién es Dios, reconocer que Él es todopoderoso y reconocer que Él es santo antes que nosotros, ¿verdad? Que nosotros somos pecadores, que nosotros necesitamos de Él, necesitamos de Él. Entonces, habiendo comenzado con esa introducción, luego viene, ¿verdad? Empieza el Señor a hacer unas peticiones y dice, venga tu reino. Y el primer punto que vamos a ver, si gustas anotar ahí, el primer punto que vamos a ver es,
Que la provisión de Dios llega cuando, punto número uno, le pedimos que venga su reino. La provisión de Dios va a llegar cuando, punto número uno, le pedimos que venga su reino. Y el Señor Jesucristo lo pone así y lo dice, le dice al Padre, venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El primer paso para tener cubiertas nuestras necesidades, porque sabes, Dios conoce tu necesidad, mi necesidad. Dios conoce que necesitamos provisión, pero el primer paso que tenemos que aprender es aprender a hacer la voluntad de Dios. Y de eso se trata este primer punto, ¿verdad? Que le pidamos al Espíritu Santo de Dios que nos guíe para hacer la voluntad de Dios. Es la primordial necesidad de todo ser humano en esta tierra, ser guiado por el Espíritu Santo, porque si eres guiado por el Espíritu Santo de Dios, por la sabiduría de Dios, por el conocimiento del Altísimo, no te vas a equivocar nunca, porque Él conoce el futuro, Él conoce lo que viene, Él conoce que vienen crisis económicas, Él conoce lo que vaya a venir, Él lo conoce. Y sabes, hace unos minutos venía escuchando una canción de Quique Pavón que dice, camino con la seguridad que vas conmigo. Es la canción de Tu amor no acabará. Y se me quedan muy grabadas esas palabras de caminar con la seguridad que vamos con Él. Cuando tú te rindes ante Dios, si tú te rindes todos tus sueños, todos tus anhelos, cuando entras a la presencia de Dios y te reconoces débil ante Él, tú te fortaleces por la presencia de Dios. Sí, cuando tú y yo nos rendimos, como el Señor Jesucristo nos enseñó, Él que se haga tu voluntad antes que la mía. Es decir, sí tengo necesidades, Dios, sí tengo anhelos, pero lo que más anhela mi corazón es hacer tu voluntad y que tú puedas caminar y tener la confianza de que vas con Él. Eso es lo más importante. A eso se refiere el Señor Jesucristo, a tener la motivación adecuada, iniciando cuando tenemos que hacer peticiones de oración delante de Dios. ¿Sí? Entonces, cuando le pedimos que se haga su voluntad, le estamos reconociendo y le pedimos que Él sea el rey y el capitán de nuestras vidas. Así como los ángeles se rindieron ante Él al inicio de la creación y se siguen rindiendo ante Él. Tenemos el libre albedrío de podernos rendir ante Dios y decirle, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida. Quizá no es igual a la mía, quizá no es la que yo quiero, pero yo me rindo ante ti. Si me rindo ante tu voluntad, te pido que se haga tu voluntad. Quiero que tú seas el primer lugar en mi vida, quiero que tú gobiernes mi vida, cada área de mi vida, mi trabajo, ¿verdad? Mi escuela, mi ministerio, mi familia, mi esposa, mis hijos, mi vida misma, mis anhelos, los rendimos ante Dios. Y esa es una oración que entra a la presencia de Dios y quizá alguno podrá decir, no, es que si yo me rindo ante Dios, pues voy a perder libertad, ¿verdad? Voy a perder ir a fiestas, voy a perder amigos. Y no es cierto, no es cierto, totalmente contrario. La palabra de Dios dice que aquel que pierde su vida por causa del Evangelio, la va a salvar, la va a ganar. Entonces, eh, en ese sentido, cuando tú te rindes ante Dios, ¿sabe? Tú vas a ser un instrumento en sus manos y te va a tocar ver la gloria de Dios en primera fila. Se te va a tocar ver la gloria de Dios porque Dios a esos que se rinden ante su voluntad los bendice, ¿verdad? Los bendice, los usa para sus ministerios, los usa para bendecir a la iglesia, a su familia, a las personas, y te va a tocar ser instrumento de Dios. Y tú vas a ser guiado por Dios en ese momento. Cuando tú te rindes ante Dios, le pedimos que venga su reino, le pedimos, Espíritu Santo de Dios, guíame en esta decisión que viene, en este año que comienza, en este que tú me guíes. Quiero hacer tu voluntad, que más anhelo es hacer tu voluntad. Entonces se va a cumplir lo que dice la palabra de Dios, que Él te va a guiar. Va a ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Y el segundo punto que vamos a ver es que la provisión de Dios llega cuando le pedimos que nos dé el alimento diario. Punto número 2, la provisión de Dios va a llegar cuando le pedimos que nos dé el alimento diario. En la segunda parte del versículo que vimos, dice ahí el Señor Jesucristo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Sabes? Una vez que rendimos nuestra voluntad a Dios, una vez que quitamos el yo, que quitamos nuestros anhelos, ¿verdad? Y nos rendimos ante la voluntad de Dios, decimos, Señor, que se haga tu voluntad. Entonces ya tenemos el corazón adecuado, tenemos la dirección adecuada de Dios para pedir conforme a su voluntad. ¿Sale? Eso nos habla de que ya podemos pedir anhelos y deseos a nuestro Padre, que es nuestro Padre bueno, nuestro Padre celestial.
Pero, ¿sabes? También estaba yo, y cuando estábamos preparando el celular, Dios puso en mi corazón cuando hablamos esto de que el pan nuestro cada día dánoslo hoy, me recordó cuando Dios mandaba maná al pueblo de Israel. No sé si tú te acuerdas de esto, está escrito en el Génesis, cuando Moisés iba sacando al pueblo de Israel. Hay un punto donde Dios empieza y promete mandarles provisión y manda el llamado maná, que es un alimento que dicen los estudios bíblicos que era un alimento muy nutritivo y que tenía sabor a miel. Y sabes, Dios no faltó, no falló en darles ese alimento a su pueblo por 40 años. No sé si estamos entendiendo la provisión de Dios. 40 años Dios no falló de darles comida, desayuno y cena a su pueblo, y de darles su maná por 40 años. Ese es el pan diario que Dios está prometiendo para nuestras vidas. Sabes, hermano, Dios conoce tus necesidades, Dios conoce tus anhelos y sabes, Dios va a cumplir fielmente todos los días cada uno de los del anhelo de tu corazón y darte ese alimento que tú necesitas. Sabes, hay una hay otra traducción de Mateo 11 que dice: "Danos el alimento que necesitamos hoy". ¿Te das cuenta? Me gustó mucho esa traducción porque por una cosa es pedirle: "Danos el pan nuestro cada día", y otra cosa es pedirle: "Danos el alimento que necesitamos", porque, ¿sabes? Quien mejor necesita lo que nosotros lo quien mejor sabe lo que nosotros necesitamos es Dios. Y Dios, que conoce tus anhelos, lo que necesitas en este momento, si tú le dices: "Señor, dame lo que necesito". Yo me rindo ante tu voluntad, pero tú dame lo que necesito. Yo puedo tener este anhelo, puedo tener este objetivo, puedo tener este sueño, pero Señor, tú sabes lo que necesito. Dámelo hoy. Y esa es una oración muy bonita porque no estás obligando a Dios a que se haga tu voluntad, ¿verdad? No estás como doblándole la mano diciéndole, Señor, pues yo estuve orando, yo estuve haciendo lo devocional, dame eso. No, te estás rindiendo ante Dios. Estás diciendo, Señor, yo sé que tú me amas, yo sé que tú quieres lo mejor para mí. Y así como al pueblo de Israel que no fallaste en darle el pan diario, pues Señor, te pido que tú me des lo que necesito. Y sabes, Dios no solamente te va a proveer ese alimento diario físico y el trabajo también lo va a proveer. Dios va a abrir puertas de oportunidad. Dios te va a poner en posiciones que tú ni que esperabas. Te va a empezar a conectar con gente que tú ni esperabas. Te va a dar conocimiento, sabiduría para los hermanos y hermanas que están estudiando ahorita. Les va a dar sabiduría sobrenatural porque somos sus hijos. Que el Espíritu Santo nos guía y tú vas a ver la mano de Dios en tu vida, que tú te estás rindiendo genuinamente ante Dios y Dios lo ve y Dios no echa fuera un corazón humilde, ¿sale? O también cuando estamos pidiéndole así y somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, se cumple en que pidamos conforme al corazón de Dios, como dice el libro de Santiago capítulo 4:3, que Dios nos enseña a pedir no para gastar en nuestros deleites, ¿verdad? Sino Dios nos da sabiduría para que eso que nos dé, poderlo administrar de una forma adecuada y poder pedir conforme a su corazón. ¿Tú crees que Dios va a fallar en esa provisión diaria? Dice la palabra de Dios que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Significa que si no falló para darle a su pueblo de Israel 40 años, no va a fallar, hermano y hermana. ¿Lo crees? No te va a fallar ni un solo día, porque es tu Padre Celestial, es tu Salvador, es el Dios que te ama. Simplemente tenemos que rendirnos ante la voluntad. Y sabe la palabra de Dios, dice la palabra de Dios que inclusive Él cumple anhelos del corazón, hermano y hermana. Y dice el Salmo 37:4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Puedes creerlo en tu corazón que cuando tú te rindes ante Dios, cuando tú le rindes tus sueños, tus anhelos, lo que has ganado, lo que has conseguido, y genuinamente vas y le dices, Señor, dame el pan que necesito hoy, dame lo que necesito hoy. Ese anhelo del corazón quizá no se lo digas, pero Dios lo conoce y así como Abraham en su momento va a mandar la bendición, va a mandar ese hijo que necesitas, va a traer a tu hijo que está en rebeldía, hermano y hermana, te va a abrir puertas de oportunidad. Ese negocio que no está funcionando, Dios te va a dar ideas sobrenaturales. Dios conoce el momento adecuado, sabe sus tiempos, no son los nuestros, sus pensamientos son más altos que los nuestros, ¿verdad? Pero son de bendición. Solamente tenemos que confiar en ese Dios que nos ama. Entonces, hermano, hoy aprendimos que primero hay que rendirnos ante la soberanía y la voluntad de Dios, ¿verdad? Hay que aprender a ser humildes delante de Él. Y también
Hoy aprendimos que cuando nosotros le pedimos con un corazón humilde, Señor, que se haga tu voluntad, pero Señor, danos ese pan que hoy necesitamos y somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Dios no solamente va a cubrir esas necesidades físicas, sino va a cubrir anhelos del corazón y conoceremos primeramente a ese Dios que es un Padre eterno, ¿verdad? Porque empezamos así, pidiéndole: Padre nuestro, tú que estás en los cielos, y después ya conoceremos a ese Padre bueno que sabe suplir esas necesidades, que cumple los anhelos del corazón, que como un padre sabe en qué momento darle a sus hijos ese juego, ese juguete, ¿verdad? Que ellos necesitan. Así sabes, Dios conoce tus necesidades y Él te va a dar en su momento lo que tú necesitas. Confía en Dios, hermano y hermana, no te desesperes, confía en tu Padre Celestial y Él te va a sorprender. Si hay algo que caracteriza a Dios, es que sabe sorprender. Sabes, este año Dios te va a sorprender. Dios te va a cumplir ese anhelo del corazón, porque estás entrando a la presencia de Dios, porque estás orando como conviene, porque estás pidiendo al Espíritu Santo de Dios: Señor, guíame, dame ese pan que necesito. Y no, ¿sabes? No lo hacemos por la provisión, no lo hacemos por volverte millonario. Tú y yo no necesitamos volvernos millonarios. Tú y yo necesitamos la paz de Dios. Tú y yo necesitamos que nuestros hijos le conozcan a Él. Tú y yo necesitamos que nuestra familia le conozca. Cuando buscamos así a Dios, todas las demás cosas serán añadidos, como dice la palabra de Dios. Entonces, va a tener una pregunta final para cerrar esta bonita célula que Dios nos regaló. ¿Cuál es la forma correcta de pedirle al Señor por nuestras necesidades? ¿Cuál es la forma correcta de pedirle al Señor por nuestras necesidades? Exactamente, hermano. Primeramente, rendirnos ante la soberanía y voluntad de Dios, rindiendo nuestras vidas, y luego aprendamos a pedirle por fe lo que necesitamos. Aprendamos a pedirle: Espíritu Santo de Dios, guíame para pedirla conforme a la voluntad de Dios. Tú conoces mis anhelos, tú conoces mis sueños, pero yo quiero hacer la voluntad de Dios. ¿Sabes? Esa oración, Dios la va a escuchar y, ¿sabes? Te va a sorprender en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a terminar con una oración. Vamos a pedirle a Dios que esta palabra se haga carne en nuestra vida, que aprendamos a orar como el Señor Jesucristo, como ese modelo de oración que Él nos enseñó, que podamos estar conectados con nuestro Padre Celestial y podamos estar agradecidos por lo que vendrá. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos por esta palabra. Gracias por el ejemplo que nos da Señor Jesucristo para aprender a orar como conviene, para aprender a pedir por la provisión que necesitamos. Tú conoces esa necesidad que tenemos diaria, Dios, de provisión, pero queremos aprender a hacerlo con un corazón correcto. Y como hemos aprendido el Señor Jesucristo, queremos entrar a la presencia de Dios, queremos rendirnos ante tu soberanía y rendir nuestros sueños, nuestra vida, y después pedirle al Espíritu Santo de Dios: guíanos, Espíritu Santo de Dios, y danos ese pan que necesitamos. Danos lo que necesitamos el día de hoy. No te pedimos cosas que están fuera de nuestro alcance. Te queremos pedir conforme a tu corazón. Y por eso hemos aprendido hoy, Dios, que si pedimos conforme a tu corazón, somos guiados por ti. Tú nos vas a sorprender, Dios. Te damos gracias, Padre, porque esta palabra, Dios, es algo que yo necesitaba, es algo que mi corazón necesitaba. Te pido, Dios, que se haga carne en mi vida, Dios, y que todos los días me acuerde primero de rendirme ante tu voluntad y después de pedirle al Espíritu Santo de Dios: Señor, que se haga tu voluntad y guíame y dame ese alimento que necesito. En el nombre de Jesús, te agradecemos por esta tarde. Amén. Amén. Pues les doy mucho gusto, hermano y hermana, compartir esta célula con todos ustedes. Que pasen una excelente tarde y que Dios los bendiga. Hasta luego.